El Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro adiestramiento del día de hoy. El Señor hoy nos estará enseñando algunas cosas muy importantes respecto a la cena del Señor. La semana pasada nuestra hermana Daisy nos estuvo compartiendo este capítulo, el capítulo número 6, el cual tiene como nombre Comunión en el Cuerpo de Cristo. Y hoy queremos continuar con este capítulo que, repito, la semana pasada ya habíamos iniciado. Así que abramos nuestros libros en la página 65. En la página 65 y vamos a leer el último párrafo, el cual dice interpretación equivocada de este texto. Vuelvo a repetir, nos ha estado hablando el Señor respecto a la cena del Señor. Vamos a ver la interpretación equivocada de este texto. Así que abramos las Escrituras en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 30. Dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Leamos entonces lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué hemos hecho con lo que muchos llaman Santa Cena? Decimos, la Biblia dice que cada uno se examine a sí mismo, así que si alguno está en pecado, debe arreglar sus cuentas con el Señor. De no ser así, no debe participar de ella. Este acto se ha relacionado más con el arrepentimiento que con fortalecer la comunión de unos con los otros. Aunque se puede usar para decir eso, pero el énfasis no es el correcto. Interpretación de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Examinarnos a nosotros mismos se refiere a que evaluemos cómo está la comunión con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Que entendemos su verdadero significado. Si mi relación con los demás es deficiente, debo examinarme y ponerme a cuentas. Si no lo hago y tomo la cena del Señor, estoy en pecado, aunque no me haya emborrachado, cometido adulterio, robado, etc. El simple hecho de no tener comunión hace que mi participación en la cena del Señor sea indigna. Cuando la Escritura nos habla de examinarnos a nosotros mismos para tomar la cena del Señor, como ya lo leí, se ha tenido malas interpretaciones sobre lo que la palabra dice examinarnos. Es muy clara la Escritura cuando nos dice que la cena del Señor es para la comunión del cuerpo de Cristo. Como bien lo acabamos de leer, más lo hemos relacionado con el arrepentimiento que con la comunión con el cuerpo de Cristo. Vemos nosotros en lo que hoy el Señor nos está enseñando que a la luz de las Escrituras, la cena del Señor, repito de nuevo, es para la comunión del cuerpo de Cristo, y es allí donde debemos nosotros evaluarnos cómo está nuestra relación con el cuerpo de Cristo. La Escritura dice que cuando nosotros traemos ofrendas al altar, pero allí recordamos que mi hermano tiene algo contra mí o hay algún desacuerdo con mis hermanos, por decir así, dice la palabra que vaya primero con mi hermano, arregle la situación y luego ya puedo volver y presentar al Señor las ofrendas. El Señor es muy claro al mostrarnos que es importante la relación que nosotros tenemos con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros tomamos como ejemplo el cuerpo humano, lo notamos. Todos los órganos de nuestro cuerpo son compatibles los unos con los otros. Todos los miembros de nuestro cuerpo son compatibles entre ellos. Ninguno rechaza al otro. Este caso solamente se da cuando alguna persona, por ejemplo, tuvo algún accidente o se enfermó de alguna cosa y tienen los doctores que intervenirlo y cambiar algún órgano del cuerpo o algún miembro del cuerpo.
Si la parte o el miembro o el órgano del cuerpo que se pone a esta persona no coincide con la estructura del cuerpo de esta persona, o hablamos así del ADN de la persona, es muy posible que el cuerpo lo rechace. El cuerpo rechaza algo que no está relacionado perfectamente con él o que no se une perfectamente con él. Sin embargo, cuando nosotros vemos el cuerpo humano, lo que el Señor creó, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo que Él puso, vuelvo a decir, ninguna se rechaza, excepto el ejemplo que acabo de dar. En el cuerpo de Cristo, nadie ha sido puesto en el cuerpo por equivocación. El Señor no se equivocó al llamar a los que estamos en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos llamados no solo bajo la soberanía del Señor, sino en el plan perfecto de Dios. No cabe duda que todos los que formamos el cuerpo de Cristo somos compatibles los unos con los otros. Cuando la palabra nos habla de examinarnos a nosotros mismos, no es ver si soy compatible con mi hermano, más bien entender que sí soy compatible con mi hermano, porque he sido llamado según el mismo propósito del Señor para tener la misma imagen y la misma semejanza del Señor Jesucristo. Leamos un poco más para entender mejor. En el Nuevo Testamento, a partir de la revelación que el apóstol Pablo recibió de la Cena del Señor, cuando la iglesia se reunía para celebrarla, primero comían y así se cumplía con el objetivo de tener comunión con todos los hermanos que formaban el cuerpo de Cristo. Lo correcto era esperar a todos los miembros para poder empezar a comer, teniendo una convivencia genuina y transparente los unos con los otros. La Escritura nos revela que los discípulos del Señor Jesucristo, cuando comían la cena del Señor, antes de hacer esto, primero tenían un momento de comunión, primero tenían una cena. Por eso es que el Señor Jesucristo nos habla de la comunión del cuerpo de Cristo. No se trataba solamente de reunirse y comer pan y tomar vino, se trataba más bien de la comunión con el cuerpo de Cristo. Según Pablo, la iglesia de Corinto no tenía claro el concepto de la cena del Señor y por eso lo hacían diferente a lo que realmente debía hacerse. Se adelantaban a comer sin esperar a los demás. Entendemos el verdadero significado del cuerpo de Cristo y participamos de la cena del Señor, lo hacemos indignamente o lo que es igual a pecado. En 1 Corintios capítulo 11, versos 20 al 22 nos dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo les declara que eso no era comer la cena del Señor, en vista de la forma y la actitud con que lo hacían. En el verso 20, esto no es comer la cena del Señor, porque lo contrario de comunión es división, como lo dice el versículo 18 de este mismo capítulo. Esto se hacía evidente porque existían entre los hermanos de Corinto disensiones, es decir, desacuerdos, disconformidades, contrariedades y hasta hostilidades. La Escritura nos revela que la iglesia de Corinto era una iglesia que había perdido el propósito de la cena del Señor. No lo habían comprendido. Vemos a una iglesia que, como lo dice la Escritura, algunos se adelantaban, algunos comían y no recordaban que faltaban algo otros más por comer. Cuando vemos nosotros actitudes como esta, nos damos cuenta que falta comunión con el cuerpo de Cristo, que no hay una buena relación con el cuerpo de Cristo. Recuerdo que hace algunos años visitamos una iglesia en la ciudad de Belice y estuvimos en esa oportunidad en un servicio con nuestros hermanos. Cuando finalizó el servicio, nos dice el pastor de la iglesia: hemos preparado unos alimentos para compartir con ustedes, así que pasen adelante y pueden servirse los alimentos. Cuando nosotros nos dimos cuenta, todos los hermanos de la congregación habían hecho una fila. Cada uno se serviría la porción que se iba a comer.
Fue sorprendente lo que yo vi allí, ya que cuando nosotros lo comparamos con las situaciones que hemos vivido, el Señor nos sorprende. Estaban todos formados en fila, pero de repente vi que cada uno se servía con su propia mano la porción correcta que debía comer. No vi a nadie abasteciéndose en grandes cantidades, poniendo gran cantidad de comida en su plato. Vi a cada uno servirse la cantidad perfecta o la cantidad exacta que debía servirse. De manera que cuando todos terminamos de servirnos los alimentos, aún había sobrado comida. Había comida por si alguien quería comer más, podía ir y servirse de nuevo. Nos reímos con los hermanos cuando vimos esto y dijimos, de veras que tenemos muchas cosas que debemos todavía nosotros aprender. Hemos estado en otros lugares donde cuando es la hora de la comida, todos corren a abastecerse de comida, algunos agarran aún para llevar a sus casas y hasta se les olvida que faltan más personas que necesitan comer en esa oportunidad. Tal pareciera que usamos el egoísmo, con que yo coma es suficiente y los demás que vean cómo hacen. El Señor Jesucristo nos da una lección perfecta de cómo es la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos practicarla. Cuando en mi vida se encuentra el egoísmo, cuando en mi vida hay envidia, cuando también yo participo de las divisiones o del egoísmo, esto no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Vemos a la iglesia de Corinto. ¿Por qué la actitud de adelantarse a comer los alimentos? Sin duda alguna, no les importaba que faltaban algunos todavía por llegar. No esperaban a los que faltaban. Y aún los que faltaban, ¿por qué llegaban tan tarde? Entonces vemos no solamente un desorden, sino también vemos que había falta de comunión en el cuerpo de Cristo. Veamos aún más lo que nos dice la palabra. Cuando recién llegué a Zacapa como pastor en el año 76, realicé un servicio donde se presentó una merienda para todos los miembros de la iglesia. Los hermanos comenzaron a llegar, el tiempo transcurría y ellos se preguntaban, ¿cuándo comenzará el culto? Yo les respondí que ese era el culto. Algunos estaban extrañados porque esperaban algo tradicional. Empezaron a platicar, a compartir unos con otros. Pasamos un tiempo muy agradable en comunión y armonía. Muchos hermanos comenzaron a conocerse más, ya que no sabían ni los nombres de muchos que asistían a la iglesia desde hacía tiempo. Al final le pregunté el nombre de los hermanos que estaban sentados a la par de cada uno. Ellos contestaron lo siguiente: no sabíamos cómo se llamaban, pero ahora que platicamos sabemos sus nombres y más aún acerca de ellos y sus familias. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos de estar en el cuerpo de Cristo? Y aún existen muchas personas que ni siquiera conocen a sus hermanos. No porque haya faltado el reunirse, sino porque no nos hemos dado a la tarea de tener comunión con el resto del cuerpo de Cristo. A veces nos enfrascamos solamente con un grupo de personas y empezamos a hacer divisiones dentro de la iglesia. A veces los jóvenes solamente se relacionan con los jóvenes, los ancianos con los ancianos, las mujeres con las mujeres y los caballeros con los caballeros. Pareciera como si hubieran divisiones dentro de la congregación. El Señor nos muestra a través de la palabra que es necesario tener comunión con el cuerpo de Cristo. Es necesario conocer al resto de los hermanos que conforman este cuerpo del cual yo también soy parte. La Escritura dice que todos fuimos llamados para edificar el cuerpo de Cristo. No puedo edificar el cuerpo de Cristo si no lo conozco. No puedo edificarlo si no sé del hermano fulano o de la hermana sotana. No puedo edificarlos. No conozco de su familia, no sé dónde vive, no sé cómo se llama. Entonces, ¿cómo puede llegar ahí la edificación? Glorifico al Señor porque este es un tiempo glorioso en el cual el Señor nos está revelando que la cena del Señor no es meramente para comer pan y vino o para evaluarnos quién es más pecador que quién y saber quién la puede tomar y quién no la puede tomar. El Señor nos está mostrando que más bien lo que el Señor Jesucristo nos enseñó es a la comunión
con nuestros propios hermanos, a conocernos los unos con los otros, el poder saber cuáles son los dones que el Señor les ha dado o poder saber si hay necesidades entre nosotros para que de esa manera nosotros podamos ser de bendición para el resto de la congregación, ayudando según se necesite. En el libro de los Hechos, por ejemplo, nos revela el Señor que había una iglesia que estaba unida en Hechos 2, una iglesia que estaba unida. Dice la palabra que tenían en común todas las cosas. Aún los que tenían grandes propiedades, dice la palabra que las vendían y las repartían según las necesidades de los que habían dentro de la congregación. Esto es lo que el Señor nos está revelando y nos está mostrando. Esta es identidad de cuerpo de Cristo. No solamente el conocer a mis hermanos, sino el poder tener comunión con mis hermanos, el poder disfrutar de la relación con el cuerpo de Cristo. El apóstol Abraham nos habla acá de esta congregación. ¿Cuántas congregaciones más hay donde los hermanos no se conocen entre sí? Ni siquiera los nombres se saben. No han compartido un número de teléfono. Cuando se encuentran en la calle, sí saben que se congregan en la misma iglesia, pero no saludan. Me he encontrado con personas que yo sé que también son hijos de Dios, sin embargo, su actitud de indiferencia hacia el cuerpo de Cristo deja mucho que desear. Somos el cuerpo de Cristo. Recordemos que somos compatibles con cada miembro del cuerpo de Cristo, porque el Señor Jesucristo así lo ha querido. No hay equivocación en que yo esté en el cuerpo de Cristo o que el resto de hermanos estén en el cuerpo de Cristo. Todos somos perfectamente compatibles los unos con los otros. El resultado de esta actividad, de la cual acabo de estar leyendo, el resultado de esta actividad fue una mayor cercanía entre los hermanos. Sin embargo, otros estaban extrañados y hasta reclamando el culto tradicional. Desconocían que la mejor reunión de adoración y alabanza era funcionar como el cuerpo de Cristo. Para muchos cristianos de hoy, esto sería perder el tiempo y extraviarse de lo espiritual. Los dones se descubren y enriquecen en medio de la comunión con los hermanos. Y esto solo es posible si nos conocemos a través de la convivencia en unidad. Entonces será así como enriqueceremos al cuerpo de Cristo. Solamente si nos conocemos podemos enriquecer el cuerpo de Cristo, podemos bendecir el cuerpo de Cristo. Si no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo o comunión entre nosotros, de ninguna manera podemos contribuir nosotros para la edificación del mismo. Este ejemplo que nos acaba de presentar, que acabamos de leer, que el apóstol Abraham nos habla, es un ejemplo que nos hace darnos cuenta que el cuerpo de Cristo, al no conocer cuál es su función, se puede mantener muy distante de la verdadera realidad del Señor. La palabra dice que nos presentemos a nosotros mismos como ese culto santo, agradable. En otra versión dice, este es nuestro culto inteligente. ¿Cómo presento yo un culto al Señor? Es cuando yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Puede que yo esté buscando solamente mi comunión con el Señor, pero ¿y la comunión con el cuerpo de Cristo? Cuando yo no tengo comunión con el cuerpo de Cristo, me es muy difícil poder tener también comunión con nuestros hermanos. Dice el apóstol Abraham en esta anécdota que nos cuenta que algunas personas se molestaron esperando a que se realizara un culto, hablando de predicación, hablando de cantar cantos. Pensaron que se había salido ya de orden esto, porque hemos venido acá solamente a platicar, estamos perdiendo el tiempo. No es pérdida de tiempo el tener comunión con el cuerpo de Cristo. Es necesario que lo practiquemos. Cuando termina un servicio, ¿qué tipo de persona somos? ¿Somos de los que termina el servicio e inmediatamente nos vamos para nuestra casa y no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo? ¿O somos del tipo de personas que hemos entendido y cuando un servicio concluye, nos tomamos el tiempo para ir y saludar a todos nuestros hermanos, poder relacionarnos con ellos y luego pues poder marcharnos a nuestras casas? En una oportunidad nos sucedió también a nosotros que di un tiempo yo para antes de comenzar el servicio. Sí, iba a haber un servicio, pero di un tiempo. Y vi que los hermanos comenzaron a llegarse y cada uno comenzó a ubicarse
en su respectivo lugar. Dejé pasar algunos minutos, miré que los hermanos ya estaban un poco ansiosos porque el servicio no comienza, así que tomé el micrófono y les dije, tengan comunión los unos con los otros. Veo que llegaron, se sentaron, pero nadie está platicando con nadie. Todos llegaron, cada quien buscó su lugar, todos en silencio, pero no había la alegría de saludar a mi hermano, de bendecirlo, de preguntarle cómo se encontraba, cómo estaba su familia, etc. El nosotros practicar la comunión con el cuerpo de Cristo nos trae vida, y como dice la Escritura, nos trae vida en abundancia. No es pérdida de tiempo, es edificación con el cuerpo de Cristo. La función de la Cena del Señor no es cantar, sino vivir y participar como cuerpo de Cristo correctamente a través de tener comunión. Sin ella no podemos entender la profundidad del significado del cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que cuando comemos la Cena del Señor sin entendimiento, estamos pecando. Por esta razón, se recalca que cuando estamos con el resto del cuerpo, cada uno examine cuánto entendimiento tiene del significado del cuerpo y de la sangre del Señor. Comunicación y comunión. ¿Será lo mismo? Vamos a ver la respuesta. Comunicación es básicamente transmitir información, mientras que comunión es tener cercanía, relación, intimidad, convivencia y compañerismo con otras personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia experimente para que cuando estemos como cuerpo de Cristo adquiera la significancia apropiada y gloriosa? No vivir en el cuerpo de Cristo es comunión, es no considerar a los que también son parte de Él. A esto se debe que haya muchos que están enfermos y debilitados, y muchos otros hayan muerto. Ahora que Dios nos está revelando el orden correcto, tenemos la oportunidad de corregir lo que hemos hecho incorrectamente por tanto tiempo y entrar al orden, practicando y fomentando la importancia de actuar como cuerpo de Jesucristo a través de la comunión los unos con los otros. La Escritura nos enseña que si hubiera dentro de la iglesia hermanos que no se han hablado por años, pero participan de la adoración al Señor, estarían en pecado porque no tienen comunión. Si participamos como cuerpo de Cristo en la Cena del Señor sin entender su significado, estamos tomando juicio y condenación de acuerdo a las Escrituras. Dios nos está llevando al orden cuando nos enseña acerca de la comunión y nos quiere desatar de juicio y cualquier maldición. Hay una diferencia muy grande entre comunicación y comunión. Yo puedo estar teniendo comunicación con el cuerpo de Cristo, pero no comunión. Comunicación, como lo acabo de estar leyendo, es básicamente transferir información. Pero comunión tiene que ver con cercanía, con relación, con intimidad, convivencia y también con compañerismo con otras personas. Necesitamos comenzar a ejercitarnos, a practicar la comunión con el cuerpo de Cristo. En una oportunidad íbamos a celebrar una actividad y recuerdo que hice grupos de hermanos para las diferentes comisiones que íbamos a celebrar. Procuré involucrar en cada grupo hermanos que había notado, que no tenían mucha comunión entre ellos, para que se conocieran, para que pudieran fomentar no solamente la comunión, sino también la relación con el cuerpo de Cristo. Obtuve diferentes resultados de acuerdo a los diferentes grupos que hice. En algunos grupos me comentaron: pastor, fíjese que el hermano fulano o la hermana fulana vino solamente una o dos veces, luego dejó de venir. Notamos que no quería platicar con nosotros, notamos que estaba un poco distante de nosotros y ya no siguió viniendo. Me acerqué yo a estas personas y les pregunté
y me dicen, sí, lo que sucede es que fíjese que me cuesta un poquito y como casi no tengo relación con los hermanos. Noté que en muchos casos habían problemas y problemas extremos. A veces nosotros le llamamos pecado solamente a lo que es fumar, tomar, o como dice la palabra, el adulterio, o tal vez el robar, pero el no tener comunión con el cuerpo de Cristo es pecado. Pero también encontré otros testimonios extraordinarios, en los cuales los hermanos me decían, pastor, qué bendición fue haber trabajado con los hermanos con los que me puso en este grupo. Me encantó. Casi no había tenido relación con la hermana fulana de tal, pero le conocí y qué excelente hermana es. Es más, me bendijo su relación, me bendijo, me compartió algunas experiencias con el Señor Jesucristo. Entonces me di cuenta que la comunión con el cuerpo de Cristo no es algo que el Señor mágicamente nos dé a los que formamos este cuerpo. Más bien es mi responsabilidad acercarme al resto del cuerpo de Cristo. Es el yo tomar la iniciativa de acercarme, conocer a mis hermanos, tener una relación cercana con ellos para yo poder contribuir también con ellos en cuanto a lo que el Señor nos ha entregado. Pero continuemos leyendo en nuestro adiestramiento. No debemos practicar la cena del Señor si primero no nos expresamos como cuerpo de Cristo, teniendo convivencia íntima los unos con los otros. El énfasis en 1 Corintios capítulo 11 y verso 25 es definitivamente la comunión. Por eso cenaron primero, después de haber cenado, tomó la copa y el pan. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros la escritura en 1 Corintios capítulo 11? El verso 25 es muy claro. Dice, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y el pan. Pero primero, ¿qué hubo? Primero hubo una cena. El propósito de Cristo es muy claro. Jesucristo lo que quería era que los discípulos pudieran tener comunión los unos con los otros. Él quería un tiempo de relación. Él quería un tiempo de risa, un tiempo de platicar, un tiempo de conocerse, un tiempo de testimonio de los discípulos que el Señor le había entregado a él. Después de esto, sí ya vemos a un Jesús que dice la Escritura, tomó la copa y también el pan y los partió, etcétera. Usted ya sabe qué fue lo que sucedió. Pero en las iglesias nos hemos limitado solamente a llegar, tomar la copa y el pan, participar de ello, terminó y cada quien para su casa. A la luz de la palabra, es pecado participar de la cena del Señor si no entiendo su verdadero significado. Muchas personas se han extraviado en el verdadero significado de la cena del Señor. En una oportunidad, cuando yo acababa de entregar mi vida al Señor, esto no fue en Misión Cristiana del Calvario, fue en otra misión. Ya después el Señor me trasladó a Misión Cristiana del Calvario. Recuerdo que estuve en una cena del Señor, pero en la congregación en la que en ese tiempo estaba, como comúnmente se le llama o tradicionalmente se le dice, solamente le dicen Santa Cena. Y recuerdo de que nos reunimos en esa oportunidad y vi que empezaron a pasar algunas personas cuando el pastor comenzó a repartir el vino y el pan, pero no todos pasaron. Yo me quedé observando quiénes pasaban, quiénes no. Yo era recién convertido, no entendía todavía esto. El pastor no dio ninguna explicación, ninguna enseñanza respecto a eso. Solo vi cómo empezaron a pasar los unos y los otros y empezaron a formar una media luna. Pero hubo una gran cantidad de personas que no pasaron. Cuando yo vi esto, no me dijeron que no podía pasar, así que yo me levanté y fui y también me puse en la media luna que habían formado. Un familiar también hizo lo mismo, pero cuando llegó y se formó, llegó la mamá y lo sacó de ahí y le dijo, tú no puedes tomar la cena del Señor. Él se sintió muy avergonzado el por qué no lo dejaron tomar la cena del Señor. Así que, pasado este acontecimiento, este familiar ya no quiso congregarse nunca más. Hasta la fecha sigue sin servir al Señor. Quedaron muchas interrogantes en mi mente, no sabía qué es lo que había sucedido en ese día. Tiempo después, cuando el Señor me trasladó a Misión Cristiana del Calvario y empecé a ver esta revelación, empecé a entender lo que ahí había sucedido. Habían hecho una división dentro de la iglesia.
Algunos la podían tomar, otros no, según la decisión del pastor. Era el pastor el que decidía quiénes podían tomar la cena del Señor y quiénes no. Los demás solamente eran expectantes, solamente llegaban a ver lo que estaba sucediendo, pero no podían participar de la cena del Señor. ¿Cuál era la idea o cuál era el concepto? El concepto era que habían unos que no se habían casado, así que el que no se había casado pero tenía pareja no podía participar de la cena del Señor. O etcétera, otras razones más que estas personas creen que son válidas. Me di cuenta que en lugar de la comunión con el cuerpo de Cristo, en lugar de unir al cuerpo de Cristo, lo que estaban haciendo era despedazar el cuerpo de Cristo. Estaban dividiendo, estaban golpeando al cuerpo de Cristo. Hasta la fecha lamento que esta persona, de la cual les comenté que fue sacada del grupo, hasta la fecha ya no ha querido servir al Señor. Un error que costó o le costó la vida a una persona en el reino de Dios. En muchas congregaciones sé que lo practican de esta manera, pero la palabra es muy clara cuando nos dice que es para la comunión del cuerpo de Cristo. Yo como pastor no soy juez para decirle a mis hermanos, tú sí puedes, tú no puedes, tú sí ven para acá y tú mejor regrésate a tu casa. No, yo no puedo hacer eso. Dice la palabra, examínese cada uno. El examinarse, lo que el Señor nos está revelando hoy, tiene que ver con ver cómo está mi relación con el resto de mis hermanos. Si mi relación ha sido buena o ha sido mala o no ha habido ningún tipo de relación. Y si no he tenido relación con mis hermanos, debo examinarme, debo pedir perdón al Señor, pero debo participar de la cena del Señor, porque esa es la que me llevará a la comunión con el cuerpo de Cristo. Si no tomo la cena del Señor, entonces ¿cuándo comienzo a tener comunión con el cuerpo de Cristo? Cuando Jesús reunió a los 12 discípulos, no dijo 6 la van a poder tomar y 6 no, porque 6 veo que son un poco más cercanos, mientras que veo que los otros 6 como que no mucho tienen buena relación con el resto. No, Jesucristo permitió que ellos mismos se examinaran. Y así que ellos a través de la cena del Señor empezaron a hacer más estrecha su relación con el resto del cuerpo de Cristo. Glorifico al Señor por esta palabra que Él nos está dando, porque nos está llevando a la edificación tanto personal como del resto de la congregación. Es definitivamente la comunión. Por eso cenaron, vuelvo a leer esta parte primero, después de haber cenado, tomó la copa y el pan. Contrario a lo que ahora se practica, hay hermanos que no se pierden los servicios de Santa Cena, pero no les interesa en lo absoluto tener comunión con los demás. Lo que quieren es cumplir con un acto meramente religioso, lo cual indica que están fuera del diseño establecido por Dios. Necesitamos evaluarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo con la comunión del cuerpo de Cristo? No puedo yo hacer acepción de personas según el nivel social, económico, según la raza, según las edades, según las temporadas. No puedo hacer esto. El cuerpo de Cristo está compuesto por personas de todos los países, de todas las edades, de todas las razas, de todos los niveles sociales o económicos posibles. Así está compuesto el cuerpo de Cristo. Yo debo entenderlo. No soy el único hermano del Señor Jesucristo. Jesucristo tiene muchos hermanos, los cuales son mis hermanos también, y me es necesario tener comunión con ellos. De lo contrario, estoy cometiendo pecado. El orden según el diseño. ¿Cuál es? Primero, el apóstol Pablo nos revela que lo que recibió del Señor es lo que ha enseñado sobre la noche que Jesús fue entregado. Primero, dice, comieron. En 1 Corintios capítulo 11 y verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Afirma, después de haber cenado, porque mientras comían tenían comunión, convivían y compartían unos con otros. Y es por eso que debemos aprovechar esa oportunidad, porque durante ese tiempo se descubren talentos, dones y otras habilidades, y se integran a los que no se sentían parte del cuerpo. Una vez terminada la comida, donde se fortalecía la expresión del cuerpo de Cristo, en medio de la comunión se celebraba luego la cena del Señor. Qué gloriosa
experiencia. Segundo, una vez terminada la comida, donde se fortalecía la expresión del cuerpo de Cristo en medio de la comunión, se celebraba luego la cena del Señor, que consiste en partir el pan y beber de la copa. ¡Qué gloriosa experiencia! Las barreras sociales y raciales ya no existen. Cuando se aprende y practica este estilo de vida bíblico, se evitan problemas raciales, sociales, culturales, etc. Cuando la iglesia se reúne a comer, se sentaban juntos judíos, gentiles y esclavos. En otras palabras, ese tipo de convivencia íntima producía un rompimiento de barreras culturales. Por eso es que la plataforma de la Cena del Señor es la comunión, el mismo tipo de comida como el rico y el pobre, el blanco y el negro, el gordo, el delgado y el alto o el bajo. Esto significa que no hay preferencia en cuanto a los alimentos. Todos comemos lo mismo porque somos uno en Cristo. Debemos fomentar la comunión. La palabra dice en Proverbios capítulo 18 y verso 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si no tiene amigos, es porque no los ha hecho. Amístate ahora con Dios, dice la palabra. Amistarse con Dios también es amistarse con el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es el plan secreto que Dios tenía reservado desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos. Nosotros somos los instrumentos de Dios para expresar su gloria y dar a conocer que sí podemos tener una expresión de cuerpo de Cristo por medio de la comunión los unos con los otros. Practiquemos la comunión con el cuerpo de Cristo. No solamente el día que nuestro pastor nos diga, hoy hay cena del Señor. No, debemos nosotros practicar la comunión con el cuerpo de Cristo. Nos encontramos a nuestros hermanos por la calle, hay que saludarlos y si hay tiempo, pues hay que convivir un momento con ellos o aparta un tiempo para ir a visitar a una familia o algún hermano y edifícate tú al tener comunión con él y edifícalos también a ellos a través de tu persona. Debemos fortalecer el amor que como a cuerpo de Cristo el Señor nos ha entregado. Enseñemos también a nuestra familia a poder hacerlo. No nos limitemos a hacerlo solamente nosotros. Mostrémosle a nuestra familia que deben tener comunión con el cuerpo de Cristo. Recuerdo hace algunos años que había notado que cuando los hermanos llegaban al templo, a mí me ha encantado siempre recibir a los hermanos en la entrada. No siempre lo he podido hacer porque en algunas oportunidades hay algunas otras cosas que hacer, pero busco la oportunidad de estar en la entrada del templo y dar la bienvenida a nuestros hermanos. Empecé a notar que solamente los adultos saludaban al entrar, pero no enseñaban a sus hijos a saludar cuando llegaban. Así que en una oportunidad me tomé la tarea de estar recibiendo a los hermanos, pero yo enseñar a los niños a saludar a los hermanos que estaban en la entrada. Noté que algunos niños con mucha alegría abrazaban a los hermanos cuando se les pedía, les daban la mano, les daban un beso, pero otros niños, como no se les había enseñado, se ponían un poco tímidos y se hacían para atrás o se escondían atrás de sus papás. Pero algo que me llamó la atención en esto es que vi a muy pocos padres que dijeran a sus hijos, hijo, salude por favor a los hermanos, ellos son nuestros hermanos, dele un abrazo al hermano fulano o a la hermana fulana. Siempre los has visto, hijo, no son extraños para ti. Vi que muchos padres de familia solamente entraban y en ningún momento presentaban a sus hijos o hacían a sus hijos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted que esto es muy importante? Cuando solamente yo lo practico y no involucro a mi familia, puede que conmigo acontezca lo que la Escritura dice. La palabra dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. Significa entonces que hubo una generación que sí conoció a Dios, pero después de esta dice la palabra que vino una que no conoció a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Solo los papás sirvieron a Dios, pero no enseñaron a sus hijos
sobre la existencia de Dios. No enseñaron a sus hijos a adorar a Dios, así que los que vinieron después de ellos ya no conocieron a Dios, se apartaron totalmente del Señor. Nosotros necesitamos ser el instrumento del Señor para llevar a nuestra familia a la comunión con el cuerpo de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo me da vida, pero también a través de la comunión con el cuerpo de Cristo yo puedo permanecer en Cristo Jesús. Muchas personas se han alejado, se han apartado del Señor Jesucristo y es debido a que no buscan la comunión con el cuerpo de Cristo. Pareciera que no hay algo que los une, pareciera que no hay algo atractivo como para reunirse en un servicio, adiestramiento o discipulado, pero es por falta de la comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo, es mi deseo de ir y adorar al Señor, pero también es mi deseo de encontrarme con mis hermanos, a quienes amo con todo mi corazón, poder platicar con ellos, poder bendecirlos, poder tener esa relación rica que el Señor Jesucristo ha preparado para todos nosotros. Así que es nuestra tarea el fortalecer esta comunión con el cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga y recuerda, necesitamos tener comunión con el cuerpo de Cristo para no cometer pecado.